Damos paso ya al segundo episodio de La IA en familia con Raúl Jiménez. Hoy con un tema que os va a sonar si tenéis hijos, hijas o trabajáis educando a los más pequeños, porque vamos a ser sinceros, nadie nos ha dado un curso intensivo para ser papáes o mamáes. Vamos allá, muy buenas, Raúl. Hola Luis. Pues sí, justo esta semana he escrito un artículo sobre este tema. Te lo paso para que lo pongas en las notas del episodio, porque al final la verdad es que todos queremos hacerlo bien con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Queremos que les vaya bien en la vida, que sean felices, que estén preparados y preparadas para el futuro, pero nadie nos ha formado, ¿no? Y aún así tampoco hay un manual universal, ¿no? Cada niño es un mundo y al final pues siempre terminamos con dudas, ¿no? Que si lo estaré haciendo bien, que si estaré dando un buen ejemplo, que si pasamos suficiente tiempo con ellos, si deberíamos dejarles hacer una cosa o no, o más tiempo o menos, no entendemos por qué le pasan algunas cosas. Y eso, ¿no? Al final, pues está claro, todos terminamos equivocándonos. Y digo todos, ¿no? Y encima el problema es que terminamos con ese sentimiento de culpa, ¿no? Yo termino diciéndole muchas veces a mis hijos, oye, que equivocarse, se equivoca todo el mundo, no solo vosotros, ¿no? Los papás también nos equivocamos, también nos confundimos y, bueno, tenemos que ir aprendiendo todos juntos. Así que nada, en este artículo básicamente lo que he querido es compartir mi experiencia de estos 2 años, últimos 2 años y medio, apoyándome en la inteligencia artificial como un recurso más en todo lo que tiene que ser, o viene a ser este proceso con la crianza. Empiezas tu artículo con una frase que nos ha tocado un poquito a todos la fibra sensible. A los papás, a las mamás, no se los enseña. No hay un curso obligatorio que aprobar. ¿Cómo llegaste a esta reflexión? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando piensas en lo difícil que puede ser criar hoy en día? Pues sobre todo en lo rápido que cambian los tiempos, ¿no? Y en cómo nuestros hijos se están criando en una época que, aunque está llena de oportunidades, ¿no? También está llena de riesgos que nosotros tampoco teníamos, ¿no? De hecho, el otro día, por ejemplo, terminé de ver una serie de Netflix que se llama Adolescencia, en la que, bueno, que trata sobre un niño que comete un crimen, ¿no? Y el sentimiento de culpa que terminan, ¿no? Sintiendo los padres. Eh, que yo creo que pone un poco en relieve, ¿no? Algunos de los retos que tenemos, lo que nos enfrentamos los padres y madres en los tiempos modernos, con especial hincapié en bien lo que vienen a ser las nuevas tecnologías. Y es que al final, si nos paramos a pensarlo, ¿no? Nosotros las redes sociales las hemos empezado a usar ya como adultos. Pero cuando éramos pequeños no existían. No había móviles, no había redes sociales y mucho menos inteligencia artificial como la conocemos a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final esto nos lleva a que se da lo que se está dando, ¿no? Que hay muchas familias que comparten fotos y vídeos de los niños y de sus hijas, aunque lo hacen con toda la buena intención, creo que muchas veces, probablemente por falta de información, no son conscientes o no somos conscientes del riesgo que puede suponer compartir este contenido en redes sociales cuando un perfil es público, donde cualquiera puede coger estas imágenes y para hacer cualquier cosa. Puede ser un compañero de clase, puede ser cualquier otra persona, ¿no? Y encima, una vez está publicado, ya nadie te garantiza que eso se pueda borrar nunca jamás. Entonces, bueno, pues creo que esto supone nuevos retos, ¿no? Para los que no estábamos preparados, ¿no? Es algo que tenemos que aprender, no solo a educarles a ellos, sino que nos tenemos que educar a nosotros mismos, si no queremos que, pues eso, exponerles de manera inconsciente a estos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, y decir que esto no solo aplica a las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay muchos más temas sobre lo que no nos han formado, eh, que por ejemplo, ¿no? A mí nadie me había dicho cuáles son las cosas más importantes, las que me tengo que enfocar en la crianza de mis hijos en cada etapa, ¿no? De su desarrollo según el nivel de madurez que tengan. Cómo y de qué temas, ¿no? Cómo y cuándo se les educa en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, para educarles en inteligencia emocional, explicarles un poco el funcionamiento de su cuerpo, las relaciones, cómo se gestiona el dinero, ¿no? Y otras muchas cosas más. Entonces, bueno, de ahí que un día le dije eso a mi hijo, ¿no? Lo de que a los papás y a las mamás no se les enseña, ¿no? Que no hay un curso obligatorio que haya que aprobar.
y que por eso nos surgen dudas y bueno, que no siempre sabemos las respuestas. Ante tantas dudas que van desde ¿estaré haciéndolo bien? Hasta ¿cómo explico esto claramente? Nos cuentas que recurres a libros, amigos, familias y a ChatGPT. ¿Cómo que a ChatGPT? Pues sí, como te decía, es que para mí ChatGPT se ha convertido en una herramienta muy útil y complementaria, ¿no? En todo lo que viene a ser la crianza de los niños. Porque es que al final hay muchas veces que las dudas me surgen, ¿no? En momentos inoportunos, a deshoras, porque a veces no caes no, yo no caigo en una persona en la que sepa del tema del que quiero hablar o porque considero que es un tema de muy poca importancia y tampoco me apetece molestar a alguien de mi círculo cercano y, y eso, otras veces a lo mejor es que simplemente quiero como una segunda opinión, ¿no? Una opinión más neutral o menos sesgada, entre comillas, ¿no? Que ya sabemos lo de los sesgos, cómo funciona. Pero alguien que no tenga en cuenta mi pasado y otras cosas, a veces busco más otras ideas o bueno, yo te digo, hay veces que también se me ocurren algunas cosas que pienso, bueno, seguro que no hay nadie que tenga tanto tiempo y ganas de ponerse a hablar de este tema conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por eso a veces uso ChatGPT y insisto, que nadie se eche las manos a la cabeza, ¿no? Que ChatGPT es una herramienta más, pero que al final las decisiones nosotros las tomamos en casa, en familia. ¿Nos puedes contar situaciones concretas en las que ChatGPT te ha ayudado especialmente? Sí, claro. Y mira, tengo en el artículo lo agrupo todo en 7 grandes bloques, ¿no? El primero para mí es explorar temas y recursos que me interesan sobre la crianza, ¿no? Como te decía antes, a veces sobre saber qué habilidades reforzar en casa por etapas, habilidades domésticas, enseñarles a gestionar el tiempo, etcétera. Otras veces para conocer más corrientes y metodologías educativas, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, disciplina positiva, ¿no? En la metodología Montessori, Waldorf. Eh, y eso, aunque para esto también he de decirte que no uso solo ChatGPT, ¿no? Sino que también lo combino mucho con Perplexity. El segundo bloque es para hacerme pensar si realmente creo que estoy haciendo algo mal, ¿no? A veces me pregunto si soy muy duro en algunos temas, si mis reacciones son desproporcionadas. Y bueno, pues a veces un poco intento explicar, a ver qué me dice. Eh, el tercer bloque sería el de intentar entender por qué está pasando una cosa, ¿no? A veces no, me pregunto que por qué les cuesta tanto, ¿no? Sobre todo a uno de ellos, ¿no? Levantarse más por las mañanas, o porque a veces no escuchan cuando les hablo, o porque a veces no hacen caso, o porque, ¿no? O sea, que a veces, de hecho, cuando no escuchan es que a veces yo creo que no han escuchado las palabras, no son ni conscientes, ¿no? Eh, de que les estoy hablando. Y bueno, otras veces perdón, otras veces le pregunto, ¿no? Intento entender de dónde pueden venir ciertos miedos. Entonces, bueno, el cuarto bloque es para adaptar las cosas a su edad. Muchas veces le quiero intentar explicar alguna cosa, que me hacen una pregunta que no me salen las palabras o algo que no sé muy bien responder, que sé más o menos del tema. Como por ejemplo un día me preguntaron de por qué el euro, el dólar y la libra cuestan diferentes, ¿no? Pues a veces me apoyo en ChatGPT para poder explicar estas cosas, o a veces me dicen, papá, ¿qué es una metáfora? O ¿qué diferencia hay entre ser egoísta y ser avaricioso? O yo qué sé, ¿qué es la epilepsia? ¿No? Entonces digo, ostras, lo podría intentar explicar, pero me apoyo para intentar explicarlo mejor y con mejores palabras usando esta herramienta. El quinto bloque es para buscar más ideas, ¿no? Y más estrategias, trucos, consejos de cómo ayudarle a hacer diferentes cosas, ¿no? Hay veces que es para resolver conflictos, ¿no? A veces un enfado, unos celos, alguna frustración, ¿no? Intentar buscar esas ideas. A veces para intentar buscar formas de inculcar ciertas rutinas porque estoy intentándolo de una manera y veo que no funciona. Y otras veces, pues a lo mejor para cosas tan sencillas como para explicarle cómo subrayar bien o cómo resumir, ¿no? Que a veces tenemos conocimientos interiorizados que a veces no sabemos verbalizar. Y digo, bueno, a veces me apoyo de eso. El sexto bloque es para buscar formas de fomentar determinadas actitudes, ¿no? Como por ejemplo para el tema del pensamiento crítico, ayudarles a fomentarlo, ¿no? Para ayudarles a ser más asertivos. Y nada, el séptimo bloque es para buscar formas de hacer cosas, experimentos en familias, ¿no? De manera que ellos lo puedan seguir, se diviertan,
Me gusta mucho hacer, pues eso, intentar hacer proyectos relacionados con robótica, con impresión 3D, con electrónica. Entonces, bueno, esto yo diría que son las cosas que hasta ahora principalmente he estado usando. ¿Qué beneficios concretos sientes que te aporta en tu día a día a cómo ser mejor padre en tu caso? Bueno, pues ya te digo, al final me ayuda muchas veces a resolver esas dudas que me plantean los niños y que no me salen los términos en los que los quiero, o se lo puedo explicar. Otras veces yo te diría que casi la mayoría es para hacerme pensar, ¿no? Porque es como si estuviese teniendo una conversación con un desconocido en confianza, ¿no? Sobre un tema y me ayuda a pensar y otras veces me da información que luego tengo que verificar a veces con un profesional, con un profe, una psicóloga, otras veces me ayuda un poco en ese proceso de lluvia de ideas, ¿no? De brainstormings, otras veces me da el vocabulario que necesito un poco para poder investigar por mi cuenta y otras veces lo que me da es contexto. Hablas de un concepto que es el sharenting digital privado y de los riesgos para la privacidad cuando usamos ChatGPT para temas familiares. ¿Puedes ampliarnos un poco más esta información? ¿Por qué debemos tener cuidado con lo que compartimos en estas plataformas? Pues sharenting es un acrónimo de sharing, ¿no? Compartir en inglés, y parenting, crianza en inglés, ¿no? Que se usa básicamente para describir lo que hacen los padres y las madres que publican mucho contenido que potencialmente pueda ser sensible, ¿no? Sobre su hijo e hija en Internet, sobre todo normalmente referido a redes sociales. Y cuando yo hablo de sharenting privado, básicamente lo que me refiero es cuando los padres hacemos también uso de las tecnologías y terminamos compartiendo información, pero en este caso en lugares privados, ¿no? Y de uso personal, como en este caso podría ser ChatGPT. Y es que la verdad es que con el tiempo he cobrado un poco de conciencia, ¿no? De que aunque hagamos estas herramientas no sean públicas, no pueda acceder cualquier persona, también tiene su riesgo, ¿no? Al final tenemos que pensar que todo lo que compartimos en ChatGPT queda guardado en sus servidores, ¿no? Y bueno, ahora con lo que ha pasado en Estados Unidos del caso en el que el New York Times ha denunciado a OpenAI y ya impiden que un juez impide que OpenAI borre ninguna conversación de sus servidores, o sea que y no se sabe por cuánto tiempo va a ser esto, o sea que quién sabe si podría ser que esta información ya sea imposible de borrar y esto, bueno, aparte que entra en contra con las leyes europeas. Pero es que también, y muchas veces no nos acordamos de eso, pero que también nos pueden robar nuestras contraseñas y nos pueden robar la cuenta, que no es la primera vez que le ha pasado a muchas personas, ¿no? O puede haber un hackeo, una fuga de información de los servidores, que bueno, tampoco es que sea muy habitual, pero el riesgo está ahí. Y por tanto creo que es importante pues eso, que seamos conscientes a la hora de hacer el uso de esta tecnología, de todo eso. Y frente a todos estos riesgos, ¿qué consejos prácticos les darías a los padres y a las madres, teniendo en cuenta que cada vez hay más información y recursos que nunca, pero que paradójicamente vivimos en unos tiempos que cambian tan rápido que no da tiempo a asimilar nada? Buenísima pregunta, Luis, porque al final yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Es cierto que en la actualidad, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que siempre vamos corriendo, aún así no llegamos a las cosas que queremos, ¿no? Y nos faltan horas al reloj. Tenemos que compaginar el trabajo con las responsabilidades domésticas, cuidar de los peques, sacar tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para nuestros propios hobbies. Algunas personas encima tienen que estar continuamente actualizándose, reciclándose, formándose en su trabajo. Familiares que pueden tener a tu cargo, ¿no? Y otros muchos problemas. Y a todo esto, ¿no? Pues estamos diciendo que tenemos que añadirle otra cosa, ¿no? Que si no te formas en la crianza, pues te van a poder, ¿no? Te estás exponiendo a que te surjan riesgos con tus hijos e hijas y que el día de mañana, ¿no? Te arrepientas, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esto no genere más estrés, no era el objetivo. Así que voy a darte, como me pedían, ¿no? Unos consejos que creo que son prácticos. Para mí, para poder formarse en todos estos temas, uno de los mejores trucos es aprovechar esos ratitos en el coche, en el metro, en el bus, ¿no? Donde sea, para ponerse podcasts como este,
A veces los trayectos al cole, al trabajo, o cuando se incluso se va de viaje. A veces cuando estás en el gimnasio, puedes, ¿no? Los que van al gimnasio se pueden poner a escuchar o haciendo bicicleta mientras hacen la compra, mientras cocinas. Luego hay aplicaciones como Get Pocket de Mozilla, que yo lo uso mucho, que te permite guardar artículos y documentos en tu cuenta para leerlos luego más tarde, cuando tengas un ratito. Y si no puedes leerlo, mola un montón porque con el propio Google Chrome o con la herramienta de Get Pocket puedes pedir que te lean voz alta estos contenidos. Y bueno, si los encuentras en formato vídeo, pues igual te los puedes poner y escucharlos en esos momentos que a veces, pues bueno, tienes que estar haciendo otra cosa, pero puedes ir escuchando y aprendiendo algún nuevo. Eh, Luego también recomendaría a todo el mundo que buscase sobre el concepto de escuela de familias o escuela de padres. Yo, por ejemplo, en la Junta de Andalucía he encontrado que tienen unos materiales PDF cortitos que pueden ser útiles para darte que pensar en ciertos temas de crianza. A todo el mundo le diría que cuando encuentren una actividad que organice su centro u otro centro sobre el tema también intenten participar. Y bueno, y nada, que conecten con padres como yo, bueno, pues hayamos sido capaces de sacar un poco ese tiempo y que nos pregunten para que podamos compartirles recursos que hayamos encontrado y bueno, pues tener conversaciones. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado y compartir tu experiencia de forma tan cercana y, sobre todo, valiente. Hasta la próxima.